bienvenidos nuevamente a su podcast, Ven y te lo explicamos. Un podcast dedicado específicamente para contestar preguntas bíblicas, preguntas sobre teología, que muchas veces nosotros no hacemos y no encontramos dónde contestarlas. Así que esto debe servirnos para cada uno de nosotros como un vehículo para poder entender las cuestiones bíblicas, asuntos bíblicos y cuestionamientos bíblicos que podamos tener. En esta mañana estamos aquí en el templo de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, en Caguas, en Bairoa. Nuestra iglesia, una gran familia, así es. Nuestra iglesia aquí en Caguas es una gran familia y le da la bienvenida a todos en esta mañana. Y muchas veces nosotros somos cristianos, nosotros hablamos de cosas y a veces no tenemos conciencia de lo que tenemos en nuestras manos. Y sobre todo eso a veces lo vemos con relación a la Biblia. ¿Okay? Y muchas veces nos preguntamos de dónde surge la Biblia, por qué la Biblia es como nosotros la tenemos, por qué la Biblia tiene los libros que tiene y no tiene otros. Y muchas veces ustedes ven por ahí por el internet que hablan de libros y de cosas que la iglesia no quiere dentro de la Biblia. Y hoy quizás con la hora que tenemos aquí dentro del periodo de escuela bíblica vamos a estar discutiendo parte de esas interrogantes, y así que a todos los que estamos aquí, todos los que nos ven a través de las redes sociales, le decimos, ven y te lo explicamos. Y para hacer esto tenemos hoy al doctor, reverendo, profesor Ediberto López Rodríguez con nosotros. Ediberto es profesor de Biblia, Nuevo Testamento y Griego del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ediberto tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Tiene también una maestría del Junior Theological Seminary en teología, ¿es verdad? En Nuevo Testamento y un doctorado en literatura de Nuevo Testamento en la Universidad de Drew. ¿Okay? Así que esas son todas las credenciales que tiene nuestro compañero en este momento, Ediberto, que va a estar con nosotros durante este podcast, tratando de contestar esas preguntas que vamos a tener con relación a la Biblia. Así que, Ediberto, para que saludes al público. Buenos días, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Buenos días, Fernán. Qué bueno verte nuevamente. Gracias, igual. Te agradezco a ti y al pastor la generosidad, ¿verdad? La invitación. Esta es una invitación que se viene tejiendo desde finales del año pasado y la hemos suspendido en varias ocasiones. Bueno, finalmente pudimos ponernos de acuerdo en cuanto al día de hoy. Veo a alguna gente que yo conozco aquí, a Sadrach, al reverendo Sadrach Montalvo, mi compañero en el ministerio hace 40 años atrás. Así que me da mucha alegría. Y veo otra gente de la iglesia de Caguas que yo conozco, pero no recuerdo los nombres, ¿verdad? Porque hace 40 años que yo no estoy por el mundo evangélico unido. Y así que he perdido un poco de contacto, a pesar de que en el cielo todos somos evangélicos unidos, ¿verdad? Exacto, eso es así. Es importante que lo reconozcamos, que todos vamos a ser evangélicos unidos en el cielo. Antes de comenzar, también quiero mencionarle al público de que tú eres autor de varios libros. Entre ellos tenemos uno que se llama ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Okay? Cómo se formó la Biblia, así que está disponible en distintas librerías, está por Amazon también. En Amazon. La forma más fácil es ir a Amazon, poner mi nombre y van a aparecer 3 libros, y 2 libros de griego. El mejor libro mío no es es para que comprendiesen la escritura, pero se va a publicar una versión en su aniversario 25, revisada al día, y yo estoy trabajando en ella. Y ese es un libro mucho más complejo, más enjundioso, ¿verdad? Excelente. Y para los que se quieran complicar un poco más la vida, pues también está la introducción al griego. ¿Ok? La introducción al griego son 2 partes que también se consigue por Amazon. ¿Cierto? Cierto.
Así que lo podemos tener. Nada, entrando en tema, y como decía mi abuela, vamos a comenzar por el principio. Sí. ¿Ok? Y a mí el principio siempre son las definiciones. ¿Qué es la Biblia? Ya que vamos a estar estudiando la Biblia, ¿qué es la Biblia? Bien, la palabra Biblia viene del griego. En griego, cuando usted va a llamar un libro, le llama biblos. Pero si va a hablar de muchos libros, le llama Biblia. Así que la Biblia es una colección de libros que el antiguo Israel, el Israel posterior a la destrucción del segundo templo, y los cristianos del segundo al cuarto siglo determinaron que todos estos libros de alguna manera nos dejaban saber en palabra humana cómo era el corazón de Dios, cómo era el Espíritu de Dios, que le dieran alguna dirección a la iglesia. Porque, claro, tanto los judaísmos como los cristianos originarios tuvieron muchos problemas con la voz de Dios a viva voz. Porque a viva voz usted puede decir lo que le dé la gana. Y yo, como pastor, pues le he preguntado a un hermano o una hermana en la iglesia, bueno, ¿y por qué usted dice que tenemos que hacer eso? Dice, porque el Señor me lo dijo. Estamos perdidos. Porque en esa misma reunión pueden haber 10 personas diciendo 10 cosas en contradicción porque el Señor me lo dijo, ¿y qué hacemos? Entonces la iglesia dijo, no, vamos a poner una guía, una regla, ¿verdad? Por eso se llama canon, una medida de hasta dónde podemos inferir la palabra de Dios. Cualquier cosa que sea coherente con esta, va. Si no es coherente, olvídalo. Así que yo siempre recuerdo en una de nuestras iglesias, un pastor con una profetisa decidieron un matrimonio. Todo el mundo estuvo de acuerdo menos la mujer. Pues usted se imagina, para que haya un matrimonio tiene que haber un acuerdo de hombre y mujer, ¿no? Y lo peor de todo eso fue que el liderato de la denominación fue a casar la gente y no apareció la novia. Entonces digo, si hubieran leído la Biblia, no hubieran hecho eso. Porque en la Biblia no se dan ese tipo de procedimientos personales. Eso se deja a la comunidad y a la persona. Pero como nosotros tenemos una pugna en nuestras iglesias entre los que creen que han llegado al trono de la gracia por visiones y sueños y pueden venir y decirnos lo que quieran acá, pues entonces no hay controles. Lo que hay es total arbitrariedad. La Biblia es una colección para parar la arbitrariedad. Si usted quiere saber dónde Dios está parado, en algún sitio en la Biblia. ¿Se salió de la Biblia? No. Ok. Pues, o sea, estamos hablando de una colección de libros, obviamente. Sí. No estamos hablando de un solo libro. Correcto. Bueno, Fernando, no es cierto. Son las dos cosas. Okay. Son las dos cosas, porque es una colección de libros, pero cuando Israel los puso juntos y la iglesia los puso juntos, querían que conversaran unos con otros. Entonces, el libro de Génesis empieza con la creación del cielo y la tierra, y el Apocalipsis está al final, porque termina con la nueva creación de los cielos y la tierra. Así que hace una estructura concéntrica. Por lo tanto, son muchos libros y es un solo libro. Lo que pasa es que usted tiene que ver la relación que hay entre unos textos y otros. Y claro, eso requiere mucha creatividad de los y las lectoras. Mire, un ejemplo. Obviamente Génesis 1, 2, 4 termina un cuento de la creación. Y Génesis 2, 4 b al final del capítulo 3 otro cuento. Todo eso fue puesto junto, pero son dos historias completamente distintas. En una Dios se llama Dios y en la otra se llama Yahvé. En una es un poema de 6 días, cielo, tierra, cielo, mar y tierra, cielo, mar y tierra, y el sábado. En el 6º día Dios creó al ser humano imagen y semejanza de Dios, en la otra no. En la otra Dios primero creó el paraíso y los animales y lo que había. Y entonces trajo al hombre. Y no se encontró nadie que pudiera satisfacer al hombre. Por lo tanto, Dios durmió al hombre y le sacó de un lado, no de la costilla, en hebreo, de un lado, la mujer. Entonces la serpiente le preguntó, los tentó con la pregunta si quiere ser como Dios. Pero en el primer capítulo ya eran como Dios. Por lo tanto, eso requiere ingenio del lector.
¿Por qué? Porque la gran tentación es el coloniaje. ¿Qué es el coloniaje? Que usted se siente inferior, que usted piensa que no sirve para nada, que si el imperio se va, se lleva las carreteras, los puentes, los tubos, el internet, todo se lo lleva. Y en Génesis 1 dice, no, perdóneme, ya usted es imagen y semejanza de Dios. Así que ese es el pecado original. No creer en usted, tener dudas, pensar que usted es incapaz. Pero claro, como no habíamos pegado las dos historias, no nos dimos cuenta, ¿ves? Y eso mismo nos pasa con todos los libros de la Biblia, podemos pegarlos unos con otros. Mire, hoy Marcos pone a Pedro a decir, tú eres el Mesías. A Mateo no le gusta eso, le faltan cosas. ¿Y qué hace? Le añade, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito. Le añade, es una frase, pero es un cambio. En la semana pasada, la lectura de la Transfiguración, en Marcos son 6 días, en Mateo son 8. Entonces uno dice, fíjese, la Biblia no es una dictadura tampoco. En la Biblia hay cierta pluralidad, porque en la iglesia tenemos que vivir en una sociedad abierta, ¿verdad? No nos vamos a meter en una sociedad férrea. Y la Biblia permite, mire, en Marcos un ciego, en Mateo son 2, en Marcos un leproso, en Lucas son 10. Y usted se pregunta, ¿por qué esos cambios? Bueno, porque los cristianos primitivos eran como nosotros, les gustan los adornos, les gustaba embellecer lo que habían oído. Además, para el judaísmo, un solo testigo no es suficiente, hacen falta 2. Por lo tanto, con un ciego no vamos a ningún lado, pero con 2 ciegos lo podemos probar. Okay. ¿Usted ve? Así que cuando usted ve toda esa destreza literaria que hay en el texto, le da gracias a Dios porque son muchos textos en un texto. Y son muchas posibilidades humanas dentro del texto. Así que nos permite un espacio de libertad, pero a la misma vez pone ciertos límites. No es un free for all. Hay límites. Por ahí es que vamos. Entonces, tenemos un libro que son muchos libros, porque a la vez un solo libro. Sí, señor. ¿Ok? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que fue coleccionado con un propósito particular. Claro. ¿Ok? Y el propósito, si yo te estoy entendiendo bien, es poder discernir o por lo menos explicar cuáles fueron las experiencias que tuvo el ser humano, los pueblos, con Dios. Sí. Y te puedo coger el pie ahí. Mire, obviamente Israel y los cristianos primitivos tuvieron muchísimas más experiencias con Dios. Pero hubo que escoger algunas historias. No, primero que muchas historias se perdieron. Segundo, que a veces valía la pena repetir un tema porque era muy importante, pero a veces es lo que dicen las reglas de evidencia, ¿verdad? Que esto es prueba acumulativa, más de lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué añadir otra historia cuando ya tenemos una? Así que depende de, mire, en el libro de Hechos 3 veces se nos cuenta el encuentro del Señor con Saulo. Obviamente eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque por Saulo nosotros estamos aquí hoy. Y se nos cuenta 3 veces la venida del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas que se cuentan una sola vez porque no son tan importantes. En el libro de Génesis se cuenta 3 veces la cuestión de la madre del clan en peligro. Abraham con Sara, Génesis 12. Abraham en Génesis 12 era Saraí, ahora es con Sara, en el sur de Israel. Y luego Isaac y Rebeca. Y uno dice, rayo, ¿por qué esta historia 3 veces, verdad? Bueno, porque esa historia va a explicar cuán compleja ha sido la historia de la salvación, cuáles son los desafíos, cuáles son los miedos, cuáles son los lados débiles de los héroes de la fe. Los héroes de la fe no son unos titanes, son titanes por la gracia de Dios, pero por ellos mismos son muy frágiles. Ok. En tu libro tú presentas que al escribir estos documentos, al escribirse la Biblia, hay 4 momentos. Y el primer momento que tú mencionas en tu libro es específicamente la tradición oral. Sí. Y eso, se referiría a eso a lo que tú estás hablando, las distintas historias, las distintas maneras de contar las historias que el pueblo se fue encontrando. Ustedes me permiten usar palabras en latín aquí sin ninguna soberbia.
Es domingo, puede usar palabras de domingo. Traditio y traditium. Traditio es cuando la cosa va de boca en boca. Y cuando va de boca en boca, tú lo puedes cambiar. Por eso, originalmente la historia de Jesús era Jesús con un ciego. Marcos, cuando lo cogió en el año 70, lo cambió y puso un ciego al principio de lo que vamos a cubrir hoy y otro ciego al final. Juan cogió la misma historia, no tenía Marcos en la mano, y lo cambió de sitio, lo cambió a Jerusalén y metió un pleito enorme. Esa es la diferencia entre traditio y traditium. Ahora, vino Juan y la iglesia lo aceptó como sagrado. A Marcos, a Mateo, ya no se puede cambiar. Se fijó del oral a lo escrito. Pero claro, no se puede cambiar en términos de lo que se cuenta, pero se puede cambiar en cuanto a lo que se interpreta. Ok, o sea que estamos diciendo entonces que, basado en el marco mismo que tú estás estableciendo en tu libro, que esto viene como una tradición oral, se va convirtiendo, se va fijando. Se va cristalizando esa palabra. Se va fijando, se va estructurando, cogiendo estructura, hasta que llega una tradición literaria. Sí, señor. ¿Ok? Y esa tradición literaria, si yo te entiendo bien en lo que tú estás escribiendo, es que a través de esos escritos la gente va viendo esa historia y va validando ese caminar con Dios a través de esa historia. Sí. En esa segunda fase que cristalizan estas historias, cristalizan porque hay una emergencia. Déjenme darle un ejemplo. Nabucodonosor en el año 587 destruye la ciudad de Jerusalén y el primer templo. Se lleva a la élite, 4.000 personas, cautivos a Babilonia. No se llevó a todo el mundo. Ni Roma se llevó a todo el mundo de allí tampoco. Los judíos se quedaron viviendo en Palestina todo el tiempo hasta ahora. Eso de que ellos fundaron ese país en 1948 es un cuento. En 1948 fue reconocido por la comunidad internacional, que es distinto. Ellos estaban allí todo el tiempo. Ahora, van a parar a Babilonia los 4.000 miembros de la élite y allá son pues unos subalternos. ¿Y qué le dicen allá? El Dios nuestro, Marduk, le ha ganado al Dios de ustedes. Yahvé lo ha derrotado. Ustedes son inferiores a nosotros. Nosotros somos superiores. Es un proceso colonial típico. Entonces, estos 4.000 se tienen que preguntar, ¿cómo nosotros vamos a ganar esta pelea que hemos perdido políticamente? Y la ganan literariamente. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es escuchar todos los cuentos de Marduk y de Babilonia. Se dan cuenta que en Babilonia hay cuentos de creación, cuentos de diluvio, leyes, todas esas cosas. Empiezan a preguntar entre todos los ancianos de ellos, ¿qué nosotros tenemos que se parezca a esto, pero que podamos contestar? Y cogen, y le voy a dar un ejemplo, escriben una historia de la creación. Ahora, ¿cómo era la creación en Babilonia? Pues Marduk, el dios del cielo, había peleado con el dios del mar que se llamaba Tiamat. Lo había derrotado, lo había roto en 2 pedazos, arriba puso el techo y abajo puso la tierra. Ahora, los israelitas que están en Babilonia, lo primero que hacen es decir, no fue Marduk, fue dioses, Elohim, todos los dioses que puedan haber en uno solo. 2. No vamos a empezar con el sol, pero sí con la luz. ¿Por qué no empiezan con el sol? Porque el sol es el gran dios de Babilonia. Y si ponen el sol adelante, están diciendo, esta gente tiene razón, el dios de ellos no ganó. Por lo tanto, el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No el sol. Notan. ¿Cuándo es que Dios hace el sol? Al tercer día. Y no le llaman sol tampoco, lámpara grande y lámpara pequeña. Entonces, uno se da cuenta que es justicia poética. Pero los que van a Babilonia se dan cuenta que lo que están componiendo es la mismísima palabra de Dios, porque es la victoria de ellos simbólica. Las victorias simbólicas llevan a victorias en la historia después. Es cuestión de tiempo. Mire, yo era estudiante de Derecho aquí en Puerto Rico y uno de mis maestros era el abogado del PIB,
Gorrín. Gorrín sufría del problema que sufren todos los intelectuales en Puerto Rico, que piensan que nosotros somos médicos brujos, que la religión es poca cosa. Entonces me paro en el parking de la Escuela de Derecho y me dijo, bueno, ¿y cómo es que Dios creó la luz el primer día y el sol en el tercer día? Entonces, pues yo pensé, como le contesto a este señor me da nota a mí, y dije, bueno, no tiene que ver con la nota entre él y yo. Ahora el que sabe aquí soy yo y él no sabe. Cambié el rol y dije, bueno, en todo lo demás es el que manda, pero ahora el que manda soy yo. Le digo, dígame una cosa, ¿cuál es el género literario del relato? Y me dice, ¿qué sé yo? Y digo, bueno, pues ahí es que empieza el problema. Si usted no sabe qué tipo de historia es esta, la leyó mal. Esto es una historia de los orígenes del cosmos. Entonces le digo, pero tengo que hacer una segunda pregunta, profesor, ¿cuándo se escribió esto? Y me dice, menos sé. Digo, pues importante, se escribió bajo el coloniaje en Babilonia. Usted sabe lo que pasa, que los poetas judíos en Babilonia eran mejores que el PIB. Si el PIB tuviera estos poetas, hace rato que hubiéramos ganado las elecciones. Pero como no los tiene, perdemos, aunque pongamos el Mesías glorioso en la papeleta, perdemos. Pero los poetas de Israel no, esos eran brillantes. Y eso, fíjense lo que hicieron, derrotaron al Dios principal de Babilonia en el primer día. Okay. De ahí en adelante, Gorrín me veía a mí y me decía, ¿cómo está, doctor? Y yo dije, bueno, al fin él piensa que un teólogo no es un médico brujo. Porque yo me di cuenta de eso, yo enseñé luego en UPR y fue el departamento a evaluarme y yo oí el silencio. Y cuando yo salí, me dijeron, usted es un experto en esta cosa. Y yo, bueno, no, esto es lo que he hecho toda la vida. Si ustedes hubieran hecho esto, sabrían de esto también. Okay. La cuestión es la siguiente, la Biblia son historias extraordinarias y son historias de justicia poética. Y son historias que sirven para la vida, son historias que dan dirección espiritual, son historias que consuelan, son historias en las que usted puede echar su dolor, son historias de queja, maravilloso, todo lo que sirva para la salud mental está en la Biblia. Ok, qué bien. Mira, entonces, puedo entender por lo que tú estás diciendo, ajá, que para usar tu propio modelito, vocablo, la Biblia empieza a cristalizarse como un documento que afianza la fe de un pueblo, que afianza la fe de un pueblo frente a otras corrientes teológicas religiosas, y podríamos entonces decir que verdaderamente cuando comienza a cristalizarse lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, sería en ese periodo exílico, posexílico del Segundo Templo, ¿no? Sí. ¿Estamos por ahí? Sí, pero vamos, te estoy entendiendo. Vamos a repetirlo, mire. Repítemelo. Cae Israel bajo la destrucción de Babilonia. Empieza un proceso de cristalización que termina con los persas. Los persas dan una orden cuando Ciro el Persa gana la guerra, de que los judíos vuelvan a Palestina y que reorganicen la colonia, y le da una orden más, que escriban un código. ¿No les parece que eso fue lo que pasó en Puerto Rico en 1902? Que el gobierno norteamericano, el gobierno militar, reunió 3 abogados puertorriqueños y le dijo, escriban un código, porque en este país tienen que haber reglas. Déjenme decirles todo lo que ustedes no sepan. ¿Qué hacer? El Código Civil dice qué hacer. Está ahí clarito. No es tío llévame al río. Pues eso mismo fue lo que pasó en el año 530. Escríbanme un código. Ahora pasan 3 siglos. Y los judíos se zapatean en el año 127 del mundo heleno, de los griegos, y logran una independencia de un siglo. Un momento fabuloso, Kairos. Meten la segunda parte, la historia patria, desde Josué hasta Malaquías. Ahora viene el año 70, Roma destruye a los judíos, los aniquila hasta el siglo XX. Es una derrota de 2000 años. Van a una segunda guerra con Roma pensando que Dios va a intervenir.
Y Dios no interviene ni en la primera ni en la segunda. Entonces tienen que preguntar a los rabinos, ahora que nos han destruido el templo y nos han aniquilado nuestro país, le han cambiado el nombre, no nos dejan ir a Jerusalén, ¿cómo vamos a vivir nuestra fe? Y le meten la tercera parte, los escritos, pero así mismo es el Nuevo Testamento. Pablo escribe sus cartas en crisis, hay crisis en sus iglesias. Y Marcos escribe el primer evangelio de cara al año 70. Juan escribe su evangelio de cara a la expulsión de la sinagoga. Mateo lo escribe cuando la cosa estaba color de hormiga brava entre los judíos y la sinagoga. Los discípulos de Pablo escriben las cartas de los discípulos de Pablo de cara al montanismo y al gnosticismo que está surgiendo a finales del primer siglo y principios del segundo siglo, para tratar de contrarrestar a aquella gente que pensaba que la salvación no tenía que ver con la vida y muerte de Jesús, sino que era un conocimiento. Okay. Bueno, déjame ver. En esta contestación me pusiste tres cosas. Me explicaste cómo se terminó de escribir la Torá. Me explicaste cómo se terminaron de entrar los profetas. Y me dijiste cómo entraron los escritos, que son la parte final, que estamos hablando de finales de los siglos segundo, tercero antes de Cristo hasta el primer siglo antes de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea que tú me estás diciendo que la Biblia hebrea tiene tres partes. Sí, la Biblia hebrea tiene tres partes y entró a la Biblia poco a poco. Primero, el periodo persa, el año 500 al año 400. Ahí entran y se le adjudica todo eso a Moisés. ¿Sabe por qué se le adjudica a Moisés? ¿Verdad? Porque los persas no querían que se le adjudicara a un rey ni a un sacerdote, porque era muy poderoso. Por lo tanto dicen, búscame un personaje ahí que no sea ni un monarca ni un sacerdote. Pues no le queda más remedio que buscar en su historia y decir, bueno, el padre de la patria, Moisés. Y ustedes se dan cuenta que Moisés no pudo escribir todo eso porque hasta cuenta la muerte de Moisés, el entierro de Moisés, además de las grandes contradicciones que hay en las leyes. Obviamente Moisés es un personaje ficticio, pseudoepigráfico, literario, para poder meter toda esta historia patria, toda esta historia del pueblo. Así que ahí va la primera parte. La segunda parte, cuando derrotan a Antíoco Epífanes, año 127, ahí pueden meter todo lo que tenga que ver con la historia de nuestro pueblo, sus luchas, sus victorias y sus derrotas, y sus interlocutores, los profetas. Los persas no permitieron esa historia. No era que no era una historia sagrada, es que era una historia muy amenazante, porque Israel había arrasado con todo el mundo en la tierra de la promesa, que te garantizaba a ti que no le metieran una paliza a los persas. Pues prohíbe esa historia. Entonces viene la tercera historia, que son los salmos, los proverbios, primera y segunda de Crónica, el templo, el culto del templo, la historia sapiencial. ¿Cómo se puede ser judío ahora que no hay templo? Esa es la tercera historia. Ok, perfecto. O sea, así que tenemos, y una de las cosas que obviamente tenemos que estar conscientes es que esto es todo un proceso a través de la historia, un proceso que lleva siglos y que hay envuelto situaciones históricas, religiosas, teológicas, todo esto está envuelto ahí. Y obviamente entendería yo que este grupo de libros que conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento se fijan en el siglo I, con Yamnia. ¿Eso sería correcto decirlo todavía? No, yo no creo que eso sea cierto. Okay. Yo creo que ya del V siglo al primer siglo de la Era Común, todo el mundo sabe cuáles son los libros que valen para nosotros y le llaman la ley. Y por eso ustedes oyen a nuestro Señor Jesús dar opiniones sobre la ley. Pero ya entrados los profetas, porque Él dice, esta es la ley y los profetas. Lo que no están son los escritos. Los escritos. ¿Cuándo el Nuevo Testamento sabe de los escritos? En Lucas. Pues Lucas escribió después del año 90. Y ya venían los escritos caminando. Y Jesús le explica a los caminantes de Emaús lo de su vida, muerte y resurrección conforme a la ley, los profetas y los salmos. Por lo tanto, o sea, estamos hablando de que las primeras dos partes ya las tenemos al siglo I antes de Cristo, y la tercera ya se tendría fijándose en el primero,
¿Qué es lo que quería? Nosotros sabemos cuándo se fijó por Josefo. Josefo escribió las antigüedades de los judíos y la guerra a los judíos. Y en algún momento dado él tiene que plantear cuáles son los libros. Y él dice, los libros sagrados nuestros son 22. Bueno, lo que pasa es que él no incluye a Ruth porque lo junta con Jueces. Ajá. Y no incluye el Cantar de los Cantares porque los judíos estaban trabados con esta erótica hasta el segundo siglo. Los judíos pensaban que, y es una erótica, ¿verdad? Usted lee el Cantar de los Cantares y es el mejor matrimonio posible, es la mejor sexualidad posible. Entonces, los judíos estaban escandalizados con esto como los cristianos. Entonces, Akiva, un maestro judío del segundo siglo que Roma descuartizó, fue el que metió el Cantar de los Cantares a la Biblia, porque dijo que los cielos de los cielos fueron hechos debido al Cantar de los Cantares. Ahora se lo voy a decir en español. La erótica fue lo que movió a Dios para crear el mundo. Es genial, de Akiva, ¿verdad? O sea, Dios tuvo una pasión, un amor, un gusto por el cosmos y por el mundo. Por el mundo. Sin ese gusto no hubiera sido dicho sí a la luz. Sí, cuando le preguntan a ustedes qué pasó antes del Big Bang, la erótica, Dios mismo, ¡pah!, mandó a crear el cosmos. Excelente. Mira, nada, me mencionas entonces, quería entrar por esa pregunta porque tengo que hacerte esa pregunta, ¿no? En la Biblia hebrea hay 24 libros. Sí, 24 libros. Son 24 libros. La de nosotros hay un 39, poquito, pero son los mismos. Más. Son Ajá. los mismos. Ajá. Lo que pasa es que nosotros dividimos algunos libros en un montón de libros. Por ejemplo, la historia de Deuteronomista es un libro en la Biblia hebrea. Pues nosotros lo dividimos en Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, Ruth. 8 libros de uno solo. Sí. La historia de cronista en el Antiguo Testamento es un solo libro. Nosotros la dividimos en 2. Primera y segunda de Crónicas. Por lo tanto, cuando ustedes vienen a ver el protestantismo, usa la misma Biblia, el mismo Antiguo Testamento. Claro, no es lo mismo. Antiguo Testamento tiene que ver con Nuevo Testamento. La misma Biblia hebrea que usan los judíos. La diferencia está en la Biblia católica. Eso es lo que te iba a preguntar. Obviamente, entre la Biblia católica y la Biblia protestante hay una diferencia, ¿no? Hay 7 libros de diferencia. Hay 7 libros de diferencia. Entonces, normalmente se utiliza para explicar esto que uno sale desde la Septuaginta y el otro utiliza el texto masorético. Es correcto. Okay, así. Estos son ¿Tú los me libros... podrías explicar esa diferencia entre la Septuaginta y el masorético y por qué surge? Perdóname, repíteme la pregunta. ¿Que me podrías explicar la diferencia entre la Septuaginta y el texto masorético y cómo es que surge la Septuaginta? Bien. ¿Y por qué se usa? Bien, el texto masorético es el texto en hebreo y arameo, el texto inicial, pero en el año 333 a.C. llegó a Jerusalén Alejandro, y Alejandro llegó con su maestro Aristóteles. Y Aristóteles, ¿qué decía? ¿Tú quieres tener un buen imperio? Cámbiale el idioma a toda esta gente y oblígalos a hablar griego. Y regó el griego por todo aquel mundo. Hasta en la India hay gente que habla griego, para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer esto? Vas a poner ciudades, y en esas ciudades vas a poner tu ejército, y al ejército tuyo le vas a decir, cojan las mujeres de ahí de esposas, para que esos hijos sean griegos. Fíjese, es un proyecto colonizador. Entonces, los judíos no sabían leer ni escribir, y si usted quiere cambiarle el idioma a un país, lo que tiene que hacer es tenerlos en analfabetas. Le voy a dar un ejemplo. Estados Unidos llegó aquí y a Filipinas a la vez. En 1945 le dieron la independencia a Filipinas. ¿Qué idioma hablaban en Filipinas? Inglés. ¿Por qué? Pues la gente era analfabeta. En 1952 nos dieron a nosotros un coloniaje perfumado. ¿Y nosotros qué idioma hablábamos? Español. ¿Por qué? Porque cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, en Puerto Rico habían universidades, habían hospitales, ese cuento de que España dejó este país en las tablas, aquí había más carreteras por milla cuadrada que las que habían en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí habían escuelas. Por lo tanto, este país había una clase media pequeña que manejaba su cultura. Por eso fue que el padre Muñoz Marín, Muñoz Rivera, dijo,
yo solo renunciaré a la ciudadanía puertorriqueña en el cielo y solo después de muerto. Ok, pues entonces obviamente lo que me estás diciendo es que en el mundo griego, para que toda esta gente pudiera entender, ya no se hablaba hebreo. Claro. Por lo tanto, se hace una traducción al griego. La Septuaginta es la versión griega de la Biblia. La traducen en Alejandría. Alejandría es al lado del Cairo, al norte de Egipto. Es una ciudad preciosa, se ha hecho el paso, tiene el mar al frente. Ahí había una gran biblioteca y había una comunidad como de 50,000 judíos. No hablaban hebreo, no hablaban arameo. Así que Seleuco, no era Seleuco, era Ptolomeo IV, le pide al sacerdote de Jerusalén que envíe unos escribas de Jerusalén y envían 70 a traducir la Biblia. Claro, hay todo un mito en la carta Arísteas que los 70 se fueron cada uno un cuarto y cuando volvieron habían traducido exactamente lo mismo. No, nosotros tenemos las copias, habían diferencias. Tenemos copias y no eran tantos tampoco, esto es un número simbólico. Pero van traduciendo la Biblia y a la vez los judíos en las sinagogas, en la diáspora, los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, fueron escribiendo reglas de cómo puede vivir un judío en la diáspora. Y fueron añadiendo libros que cuando el cristianismo surgió con una explosión en el segundo siglo, la Biblia que usaban era la Biblia de los judíos griegos. Por lo tanto, la Biblia del cristianismo es la Biblia católica, no es la Biblia protestante. La Biblia nuestra tiene esos libros. Lo que pasa es que la Iglesia de Inglaterra, en el siglo XVIII, en su guerra con Roma, porque querían justificar cómo ellos habían dividido la Iglesia, alegaron que esos libros no eran inspirados. Pero mire, Lutero los tradujo, Calvino los tradujo, Casiodoro de Reina los tradujo. Hay que decir que también San Jerónimo tenía problemas con esos 7 libros y los tradujo aparte en la Biblia, en la Vulgata. Yo creo, la Sociedad Bíblica Española ha producido la Reina Valera nuevamente, en el año 2009, con todos los libros, y lo que ha hecho es que ha publicado esos 7 libros entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Déjenme explicarle la importancia. ¿Cuándo ustedes han visto un exorcismo en el Antiguo Testamento? En ningún sitio. ¿Dónde hay exorcismo? En Tobías. Tobías viene caminando desde el Éufrates a Alejandría con Rafael. No sabe él que Rafael es un ángel, porque los ángeles son como nosotros. Entonces, cuando están llegando, Rafael le dice: mira, tú vas para casa de tu suegro. La mujer tuya, se han muerto 7 maridos que no han podido consumar el matrimonio. Mira, lo que pasa es que el demonio Asmodeo ataca a los hombres en la noche de boda y los mata. Pero yo te voy a explicar cómo tú vas a echar a Asmodeo. Tú vas a coger un pescado, le vas a sacar el hígado, lo vas a cocinar, lo vas a poner como un incienso en el cuarto de la cama. Pero antes de que le pegue fuego, vas a usar ese hígado, le vas a untar a tu suegro en los ojos. Con eso él va a ver, y con el olor del pescado asado, el demonio Asmodeo va a salir huyendo. Bueno, al otro día todo el mundo pensaba que la mujer era viuda por 8ª vez, pero habían consumado el matrimonio y, como dicen en el otro idioma oficial, they were happily married ever after, ¿verdad? Vivieron felices. Por lo tanto, es el primer exorcismo que usted ve. Marcos tiene 22 exorcismos. Sin esa historia, usted no entiende la lucha con el demonio en el Nuevo Testamento. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo es que esos 7, 8 libros siete libros del Antiguo Testamento, que estaban en griego, que son los que pasan entonces a la iglesia primitiva, que es la que le estaban usando y se siguieron usando hasta que llegó la Reforma. Eso es lo que básicamente y la Reforma los mantuvo, la Reforma no los sacó. Fue la Iglesia de Inglaterra. Entonces la Iglesia de Inglaterra era la que tenía el billete, porque tiene un imperio que llegaba hasta la China. Mandan a traducir, mandan a publicar la Biblia al español para Latinoamérica. ¿Y qué hacen? Prohíben que tengan esos libros. Pues nosotros heredamos una Reina Valera sin esos libros. Pero si yo hubiera sabido que eso iba a ser un tema, yo hubiera traído mi Reina Valera con esos libros hoy. Si ustedes van a internet y buscan la Biblia del oso,
se van a encontrar los 7 libritos traducidos por Casiodoro de Reina, porque para el primer protestantismo esto no fue ningún problema. Lutero tuvo una discusión con un cardenal y él le citó para aprobar el Purgatorio uno de los 7 libros. Macabeo. Y Lutero le dijo, tú sabes que para San Jerónimo esos libros no eran tan importantes. Y Lutero luego dijo, podemos usarlos para la moral, pero no para la doctrina. Pero lean a Primera Macabeo para que ustedes vean lo que es la historia de fe. ¿Ustedes quieren entender lo que es la fe de Hebreos 11? Tienen que leer Primera y Segunda Macabeo. Porque hay que morir por la fe. Y se muere en Primera y en Segunda Macabeo. Okay. O sea, que los podemos tener de referencia de forma tal de que podamos entender ese periodo en que se escriben para entender el Nuevo Ya Testamento. nosotros no podemos cambiar esto. Eso es una edición política de la Iglesia que tiene 300 años. Y bueno, pues los americanos nos quitaron el punto número 20 de la Carta de Derechos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada. La Constitución nuestra no tiene ese artículo. Pero a cada rato el Tribunal Supremo va y dice, hubo una intención de tener derechos sociales en Puerto Rico. No pudimos, no teníamos el poder. Okay. Por lo tanto, podemos ir a mirar esos libros. Siempre yo he dicho, léalo. No hable de las cosas sin haberlas leído. No tiene que comprarlo todo, como decía San Pablo. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Ok. Bueno, ya que estamos casi con poquito tiempo, así que creo que hemos discutido bastante. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, que yo creo que no tenemos tantos líos con el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo podríamos explicarle a alguien cómo se formó ese Nuevo Testamento? Miren, Pablo escribió 7 cartas y sus discípulos escribieron 6 más. Y Hebreo no es una carta de Pablo, eso lo sabía todo el mundo, desde el 2.º siglo para acá. Ahora, Usted dice, Hebreo sabe todo el mundo que no es de Pablo. Todo el mundo sabe Calvino, que no. Wesley, Lutero. Bueno, lo que pasa es que Lutero amaba tanto Hebreos, que Lutero decía que Hebreos lo había escrito Apolos, ¿verdad? Apolos. No importa quién sea el escritor, porque lo importante es que la iglesia se haya reunido como iglesia y haya dicho, esto es palabra de Dios, y se acabó. Eso es la constituyente, la Biblia es la Constitución. Ahora, Pablo había predicado el mito de Cristo. El mito de Cristo es sencillo. Cristo vivió, murió y resucitó, y con la resurrección empieza la salvación. Entonces la gente que había creído en el Evangelio de Pablo se preguntaba, ¿y quién es Cristo? ¿Y dónde nació? ¿Y cómo creció? ¿Y qué le pasó? ¿Y por qué lo mataron? ¿Y qué dijo? ¿Y qué fue lo que hizo? Y cuando se empiezan a hacer todas esas preguntas, se está muriendo toda la gente que conoció a Jesús. Por lo tanto, Marcos recoge 5 o 6 relatos distintos, historias de milagros, historias de conflicto, la historia de la pasión, etcétera, dichos apocalípticos, dichos de sabiduría, parábolas, y las pone en una biografía. Entonces, Marcos fue un tiro, porque de buenas a primeras ahora tenemos a Jesús, no a Cristo. Pero quedaban muchos cristianos que tenían otra historia. Y entonces viene Mateo y escribe una edición de Marcos, pero le añade un montón de dichos que Marcos desconocía. Y Lucas, en el año 95, tiene un montón de parábolas, hay 40 parábolas. Y las añade, el hijo pródigo, el buen samaritano, Lázaro, el hombre rico. Y escribe este tercer evangelio. Y entonces Juan escribe el evangelio sobre quién es Jesús. El verbo era Dios, Señor mío y Dios mío. Ustedes se darán cuenta que entre Juan, Marcos, Mateo y Lucas es lo mismo que entre el movimiento Alternativa Ciudadana y el Partido No Progresista. Son obras completamente distintas. Pero la iglesia decidió meterlas todas al canon. Ese es el evangelio, esos 4. Entonces luego vienen los discípulos de Pablo a pelear contra los herejes del 2.º siglo. Y los discípulos de Pedro a pelear también con los herejes del 2.º siglo. Y la iglesia los mete. Lo que nos queda ahí es Apocalipsis. Y Apocalipsis es un pleito con el Imperio Romano muy grande, donde el emperador decidió que había que adorarlo
le dio una excepción a los judíos alegaron que los cristianos no eran judíos y Roma se le tiró encima a los cristianos. Entonces los cristianos, la mayor parte de ellos dijeron, bueno, vamos al culto del emperador y el domingo vamos a la iglesia. El autor del Apocalipsis dijo, no, el primer mandamiento es no te harás imagen de Dios. Arriba, en la tierra o debajo, no podemos adorar al emperador. Es el primer manifiesto en contra de la sacralidad del Estado. El Estado no es Dios. Y claro, eso le costó a la iglesia un montón de sangre a través de los siglos. Lo que Juan no se imaginó es que una mujer cristiana en el IV siglo le iba a decir a su hijo, que era emperador, que él estaba peleando la guerra porque no era cristiano, que lo que tenía que hacer era convertirse y Cristo le iba a dar la victoria. Y la madre de Constantino, Helena, convenció a Constantino de hacerse cristiano. Y cuando Constantino se hizo cristiano, los cristianos se metieron al ejército, ellos no iban al ejército y ganó la guerra. Entonces la bestia se convirtió. Y eso no se lo imaginaba Juan. Ok. O sea, tú lo que me estás, déjame ver cómo lo cuadro. Tú lo que me estás es diciendo, que en una hora estamos haciendo lo que hacemos en un año. Sí, está bien, estamos claros. O sea, déjame ver. Estamos hablando que comenzamos con una situación de las cartas de Pablo, Ajá. que son simple y sencillamente comunicaciones entre la iglesia para establecer y tratar de atender los distintos issues o asuntos que iban surgiendo con el cristianismo y con la figura de Jesús y cómo íbamos a entender a Jesús. Sí. ¿Okay? Obviamente, de la misma manera que tú me dijiste que en el Antiguo Testamento se está en contra de la religión persa o babilónica del momento, aquí Pablo también está en contra de distintas corrientes, ¿no? Tienen una corriente judaizante, tienen una corriente más esotérica, que son los gnósticos, ¿no? Y uno escriben por un lado, otros escriben por otro. Yo creo que no hay gnosticismo en tiempo de Pablo, pero está el helenismo. Sí, o sea, pero... Está el helenismo, ¿verdad? Y Pablo tiene un problema con... Están metiendo griegos al pueblo de Dios. Ya el judaísmo no es el pueblo de Dios solamente, sino que los gentiles somos pueblo de Dios si creemos en el Mesías. Pero Pablo tiene un problema. ¿Cómo esa gente va a vivir? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué les voy a prohibir? Él ha dicho que la ley no va. Ha dicho, no, los gentiles no se tienen que circuncidar ni observar la ley judía. Pablo tiene un problema serio. Pablo crea, y además él lo que hace es hablar de que lo que hace falta es Cristo y Cristo y Cristo y nada más que Cristo. Los discípulos de Pablo, luego de su muerte, se preguntan quién es Cristo. Y hay que ir donde los judíos a preguntarle, a los judíos cristianos, y ellos le dicen, pues mira, es esto, y están todas esas historias del Nuevo Testamento. ¿Quién las pone por escrito? Un discípulo de Pablo, Marcos. Marcos no es un discípulo de Pedro. Pedro sale muy maltrecho en Marcos. Es Pablo, es Marcos. Pablo es el maestro de Marcos. Pero Marcos es mucho más radical que Pablo. Porque para Pablo es la resurrección la que quita la ley. Para Marcos es Jesús. El que dice, con esto limpió todos los alimentos. Con esto le dijo a la gente, el ser humano es más importante que el sábado. Así que Marcos es mucho más radical que Pablo. Y alega que no hay que ser judío por las palabras de Jesús. Pero claro, sin las palabras de Jesús no lo puede probar. Así que él trae toda la tradición de Jesús. Mateo no está de acuerdo. Y Mateo dice que hay que cumplir hasta la iota y la coma de la ley. Mateo 5, 18. No está de acuerdo. En efecto, mire, cuando Marcos dice, con esto limpió todos los alimentos, Mateo elimina esas palabras. Mateo no está de acuerdo. O sea, entonces tenemos a Pablo, que entonces para poder explicar a Pablo tenemos los evangelios. Sí, señor. Tenemos los evangelios. Y para poder explicar la situación posterior de la iglesia, vamos entonces los discípulos de Pablo, que serían las cartas pastorales y cosas por el estilo, incluyendo Hebreos, ¿no? Sí. Incluyendo Hebreos. Y lo último que nos sale a nosotros en el asunto es Apocalipsis, cuando el gobierno... No es el último libro, no es el último libro. El último libro que se escribe del Nuevo Testamento es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro.
pero es el último en el canon, en el orden. Y ese no es un orden, esa no es la lotería, ese orden tiene un sentido teológico. Mire cómo es lo que empieza la Biblia. El Nuevo Testamento con Mateo, todas las reglas de cómo vivir, Sermón del Monte. Y luego meten a Marcos, que es el más antiguo. Y luego viene el socialismo, Lucas. Y luego del socialismo, como la cosa la han apretado mucho, viene el amor de Dios, tanto amó Dios el mundo, Juan, ¿verdad? Para suavizar el socialismo. Y luego viene Hechos, porque hay que explicar a Pablo. Y hay que explicar a Pedro. Y entonces viene la carta más importante de Pablo, que no es la más antigua, Romanos. Y luego la mejor carta de Pablo para bregar con pleito teológico, 1 Corintios. Y la mejor carta de Pablo para bregar con que eso de ser pastor, 2 Corintios. Que no es un mamey, eso de ser pastor. Yo aquí digo lo que me dé la gana, usted le dice al pastor. ¿Está de acuerdo con eso, pastor? No me gustó el tipo, mira, el tipo dijo muchas cosas radicales, no lo invite de nuevo. Perfecto, pero el pastor no puede decir lo que yo dije aquí, pues se lo comen ustedes en la junta. Eso es así. Ok, entonces pues obviamente volvemos de nuevo, o sea, el Nuevo Testamento va surgiendo de acuerdo a cómo los cristianos y los cristianos primitivos van entendiendo a Jesús, van entendiendo su mensaje y cómo llevar ese mensaje, cómo vivir ese mensaje en ese mundo. Primero en un mundo judío, después en un mundo helénico, ¿no? Sí. Romano. Sí. Y que es bueno ser romano, pero no tanto, eso es lo que nos dice Apocalipsis, ¿no? Sí. O sea, así que básicamente esos son los 27 que tenemos del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ninguna de las confesiones cristianas tiene problemas con ellas. Todos los cristianos tenemos el mismo Nuevo Testamento. En la Biblia hebrea no. La Iglesia de Egipto tiene un libro más, que es Primera de Enoc. Gracias a Dios no está en la Biblia. Gracias a Dios. Porque Gigi Ávila hubiera enloquecido con Primera de Enoc, ¿verdad? Yo creo que hubiera enloquecido más. Porque Primera de Enoc llevan a Enoc a ver dónde Dios guarda los rayos, dónde Dios guarda el sol, dónde guarda la luna, dónde está el infierno, dónde está el paraíso. Y con eso el mundo de visiones en Puerto Rico hubiera enloquecido. Los cristianos de Egipto tienen ese como el último libro de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Primera de Enoc. Ok. Y obviamente vamos a ir por ahí que hay distintos, ¿no? Hay muchísimos otros libros que no están en la Biblia. La Iglesia Ortodoxa tiene un salmo más, el Salmo 151. El Salmo 151. Y sabemos que Esdras tiene otros libros, que sabemos que Esther tiene unas ediciones. Lo que también Fernando está hablando es de la apócrifa, ¿verdad? Ajá. La apócrifa son todos los libros que los judíos escribieron, que por un tiempo los consideraron sagrados, pero que luego no los admitieron. Hay apócrifa judía que hemos encontrado en Qumran y hay apócrifa cristiana, pero como estos son procesos de pensamiento lento, ¿verdad? Esto no es de un día para otro, ¿verdad? Como nosotros nos hemos tardado como pueblo en ir definiendo cosas poco a poco. Y esto hay que ir sin prisa y sin calma. Poco a poco la iglesia dijo, esto no. Y por estas razones, y el judaísmo también, esto no, por tal razón. ¿Por qué los judíos prohibieron los apocalipsis? Porque los habían llevado guerras con Roma. En la tercera, Roma los iba a matar a todos. Se acabó el judaísmo. Iban a hacer lo que Hitler trató de hacer en el siglo XX. Por lo tanto, los rabinos, con buen tino, dijeron, vamos a prohibir que nuestros hijos lean esto, porque nos va a llevar a una tercera guerra con Roma, y Roma nos va a aplastar. Se acabó el apocaliptismo. Entre los cristianos no. Entre los cristianos Helena convirtió a su hijo y el hijo puso un teólogo que se llamaba Lactancio y Lactancio dijo, él no es la bestia son los bárbaros. Hay que ir a pelear con la bestia. Él es un ángel del cielo que predica buenas nuevas sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque ellos dieron una orden de que todo el mundo se convirtiera al cristianismo, que no se hizo efectiva hasta el año 379 con Teodosio, que obligó a la conversión al cristianismo a todo el mundo. Y ahí es que empieza el cristianismo tal como nosotros lo conocemos hoy día. Ok. Pues, y entonces con eso, ya en esa época, ya nosotros nos quedamos lo que habíamos hablado, o los 39 o 47 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, sí, que los tenemos hasta ahora. Sí, señor. Y eso es lo que hay. Nos quedan un par de minutitos. Dime.
No sé si quieras hablar algo sobre las traducciones al español. Bueno, mire, en español pues la cantidad de traducciones es enorme. Los estudiantes me hacen esta pregunta: ¿qué Biblia debo comprar? Bueno, mire, yo predico con la Biblia Reina Valera, porque esa es la Biblia del pueblo evangélico. De vez en cuando la voy leyendo, la corrijo, porque sé lo que dice en griego y sé lo que dice en los manuscritos. Y alguna hermana inteligente me para en la puerta y me dice: oiga, pastor, ¿y qué pasó con esto? Digo, bueno, es que hay problemas con el texto, ¿verdad? Pero, y alguna hermana me ha invitado a que yo le explique los problemas de crítica textual. Entonces, está la nueva versión internacional, que es muy linda y es bastante buena. Entonces está la Biblia Dios habla hoy, que también es muy buena. Entonces las notas, la mejor Biblia con notas que hay es la Biblia de Jerusalén de estudios, porque los eruditos que escribieron esas notas sabían. Ahora, déjeme decir algo que no hemos hablado Fernando y yo, y es por qué la Biblia es importante. A eso iba. Muchas cosas. Mire, primero porque usted tiene que saber cuál es la identidad suya como creyente, y no puede ser cualquiera. Esto no lo decidimos nosotros. Nosotros somos una herencia. Esa es nuestra herencia. Y si usted no conoce su herencia, no conoce su riqueza y sus déficits. Entonces yo siempre he pensado ahora en esta generación que lo que carga es con una Biblia electrónica. Yo tengo una Biblia electrónica en mi teléfono. Pues no la leen. Se han empobrecido enormemente, teológica y espiritualmente. Pero la segunda razón es lo que me pasó con una señora a mí en el pueblo de Río Piedra. Le mataron el hijo. Entonces el hijo lo picaron en pedazos. Lo picaron. Así que ya no pudo ver el cadáver ni nada. Lo cremaron y le entregaron la ceniza. Entonces ella se deprimió, pero muchísimo. Imagínense, no es para menos. Entonces esto pasó un año, y ustedes saben, duelo complicado. 2 años, 3 años. 4º año, yo le digo: oiga, hermana, vamos a dar un culto de cierre a la muerte de su hijo. Y me dice: creo que sí, que vale la pena. Me invita a su casa en enero, con la gente de la iglesia, vamos allá. Entonces, cuando nos sentamos todos, ella dice: yo quiero poner una condición. Yo tengo una pregunta. Yo dije: ay, Dios mío, la pregunta la teodicea, porque me mataron a mi hijo, ¿verdad? No hay respuesta a esa pregunta. Pero no hace eso. Abre la Biblia, lee el Salmo 23. Y dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, bla, bla, bla. Entonces, se siente y me dice: oiga, pastor, dígame, ¿qué significa eso? Entonces yo digo: cualquier cosa que le conteste está mal. Y hago como los enemigos de Jesús, le dicen: no sabemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús preguntó si los milagros de Juan el Bautista eran de Dios o eran de la tierra? Y ellos dijeron: no sabemos. Digo: no sé. Y me dice: usted no sabe, ¿verdad que no? No sé. Pues vamos a preguntarle a las hermanas. Y mire, mis hermanos, yo me quería morir, porque las hermanas empezaron a dar gracias por sus hijos que eran médicos, que eran ingenieros, que eran contadores, que eran trabajadores sociales, que eran enfermeras, que estaban vivos. O sea, Jehová no nos ha fallado a nosotros, pero a ti sí. Entonces yo dije: esto va a terminar como el Rosario de la Aurora, que iba a haber una bronca. Entonces ella, con mucha sabiduría y mucha inteligencia, dice: no, yo quiero contestarle a las hermanas: ustedes no entienden la Biblia. Ahí no dice: nada bueno me faltará. Ahí dice: nada. Y nada es todo, el bien y el mal. Y yo me senté y dije: rayos, a mí me pagan por interpretar este texto. Y mira lo que esta mujer ha visto, y tiene razón. ¿Quién era el teólogo, el biblista allí? Ella. Ella entendió el texto. O sea, usted pasa por un sufrimiento y dice: Jehová mi pastor, y este sufrimiento es parte de mi vida. Dios me lo ha dado bien y yo puedo aguantar, lo puedo manejar. Tiene un hijo buenísimo y usted le da gracias a Dios, o por su hija también, pero nada incluye el bien y el mal. Por lo tanto, la Biblia es palabra de Dios porque nos puede dar dirección en todo, en el bien, en lo que es regular, en el sufrimiento, en la alegría y en la pérdida.
se cumplen aquellas palabras del himno. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Así era que se iba a llamar este libro. Bellas palabras de vida. Justo González fue el que le cambió el título. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Amén. Y creo que con esas palabras por aquí podemos terminar. Preguntamos desde el principio, la primera pregunta que se hizo es que ¿qué era la Biblia? Y creo que con esto hemos podido contestar qué es la Biblia. Si son bellas palabras de vida para cada uno de nosotros en todas las circunstancias de la vida, en todo momento y en todo lugar. Así que con eso le damos las gracias a Heriberto, el profesor, por estar con nosotros en este podcast, en esta edición de este podcast. Ven y te lo explicamos y lo esperamos a cada uno de ustedes en el próximo podcast aquí en la Iglesia Evangélica de Puerto Rico, en Cagua, por poco digo Las Piedras, en Cagua. En Cagua, en Bairoa. Así que, Heriberto, si quieres decir algo, quieres terminar, con esto terminamos. Le agradezco al pastor la confianza. Es la segunda vez que la primera vez hablé con el pastor. Y usted tiene un pastor muy valiente y audaz. Porque sabe que hablar conmigo es meterse en aguas profundas. Porque yo no le voy a comprar lo primero que digan los evangélicos por ahí. Yo lo voy a problematizar. Fernando yo lo conozco desde que él tenía como 15 años. Así que ya Fernando está acostumbrado a este tipo de lenguaje conmigo. Pero yo le agradezco a ustedes que no veo que nadie haya salido, se haya levantado, se haya molestado, haya tirado la puerta a la iglesia, le haya dicho el pastor que usted ha hecho. Porque yo creo que, déjeme decirle algo, yo enseñé en UPR 6 años, jóvenes. Y los jóvenes lo último que me decían es, ¿por qué no nos explican esto en la iglesia? Y yo le voy a decir lo que dice C.S. Lewis en Mere Christianity, que lo estoy terminando de leer. Dice, bueno, las preguntas serias de la fe no le podemos contestar con algo práctico, porque le estamos diciendo a la persona que no tiene inteligencia. Y la gente de la iglesia tiene mucha inteligencia. Y lo que quieren son buenas respuestas. Así que yo creo que entre el pastor y Fernando los han tomado ustedes en serio. Y yo le agradezco por eso. Pues muchas gracias por todo.